Amigos, nosotros con mucho gusto de seguir con ustedes en nuestras lecciones del Libro del Cielo con el doctor Salvador Tomasini. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Luis, gracias. ¿Tú? También muy bien, gracias. Qué bueno. Con Alejandro Carrega. Hola, Alex. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Alejandro, Hola, buenas. ¿cómo están? Muy Hola, bien, gracias. Y amigos. Y una servidora, Elvi Carreón. Y pues vamos a seguir con nuestro libro 12. Uh-huh. Hoy ya estamos en los últimos, prácticamente en las últimas lecturas, en donde nos está hablando Jesús ya del fiat, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué... Lecciones muy profundas, doctor, Así es. ¿verdad? Estás muy bien. Pues es la lección 1249 de enero 24 de 1921. El tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación y será confirmación y desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiat semejarán a la sacrosanta Trinidad sobre la tierra. Yo me sentí aniquilada al pensar en este bendito fiat, pero mi amable Jesús ha querido aumentar mi confusión. Me parece que quiere jugar conmigo, proponiéndome cosas sorprendentes y casi increíbles, tomándose placer al verme confundida y más anulada, pero lo que es peor es que me veo obligada por la obediencia a ponerlas por escrito para mi mayor tormento. Entonces, mientras rezaba, mi dulce Jesús apoyaba su cabeza en la mía y con su mano se sostenía la frente, y una luz que venía de su frente me ha dicho: Hija mía, el primer fiat fue dicho en la creación, sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención, y quise la intervención de la criatura, y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento, quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación, y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. A ver, creo que cabe aquí unas pequeñas como aclaraciones, ¿no? Uh-huh. El fiat es el hágase, es el momento en el que Dios decide hacer la obra, y siempre lo trata con uno. O sea, siempre todas las obras de Dios deben ir forzosamente, ¿cómo diríamos?, completadas por medio de otra criatura que no sea Dios. Acompañadas. Acompañadas, pero no, yo diría completadas, porque se requiere el pago, la retribución, ¿no? Por ejemplo, pone el ejemplo de María en la redención, donde la divinidad hace en María todo y ella lo recibe, le paga a Dios en amor por toda la humanidad, por todo lo que iba a hacer, y cuando recibe todo eso es cuando ya se sella el decreto de que venga el Redentor. En la creación dice que lo hizo sin intervención de criatura. Pero aquí es importante entender, entonces, no hubo pago. Pues como Adán fue creado con vida divina, a lo mejor no hacía falta pago. No, porque Adán era como para el reino, ¿no? Uh-huh. O sea, Adán era la idea de Adán era tener el reino. O sea que en él se iba a fundar el reino de la divina voluntad sin haber segunda, ¿cómo se llama?, obra de Dios como redención. La redención no estaba dentro del plan. Era la obra de la creación e inmediatamente iba a ser el establecimiento del reino. Entonces el establecimiento del reino lo iba a hacer Adán, y la Virgen tenía que haber aparecido en un muy corto tiempo, o sea, no puedo decir cuánto, pero en muy corto tiempo, para que la humanidad de Jesús estuviera ya en la tierra. Sobre todo porque para vivir en la divina voluntad a plenitud se requiere la humanidad de Jesús.
Pero como Adán falla, entonces viene la segunda obra, que es como la emergente, que es la redención, y ahí lo trata con María. La tercera obra, que es la santificación, la trata con Luisa. Y hasta que Luisa le corresponde por toda la humanidad, es cuando se sella el decreto de que ya está establecido. Pero la primera obra a mí me llama mucho la atención, porque aparentemente quedó sin retribución, ¿sí? Aparentemente. Sabemos que todas las criaturas que van a vivir en la divina voluntad tienen que extender su vida divina en toda la creación para convertirse en reyes y para que toda la creación le dé al Padre la gloria que el Padre debe recibir por todo lo que hizo. Entonces podríamos pensar que la retribución de toda la creación está supeditada al reino de la divina voluntad. ¿Sí? O sea que todas las criaturas van a coronar esa obra, y la de la redención también, pero ahorita la que me llama la atención es la creación, porque aparentemente no tenía retribución el Padre. ¿Sí? Y entonces va a ser necesario que todas las criaturas sean, viviendo en la divina voluntad, se volverán la corona de la obra de la creación para corresponderle al Padre por todos. Pero, y yo me pregunto, ¿quién fue el primer hombre creado? Jesús, bueno, Jesús, el verbo... La humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús, Jesús nos dice que el Verbo eterno tuvo que vivir la vida de todos nosotros allá en la eternidad, desde siempre. Por lo tanto, el Padre recibe del Verbo eterno, recibe el pago en amor, en agradecimiento, en gloria, por toda la familia humana, desde siempre. O sea, no hay un principio, es desde siempre. Sí. Y la otra pregunta sería, ¿y el Verbo encarnado, cuándo fue ese momento de la encarnación? ¿Cuándo se decide que el Verbo sea hombre? Pues desde siempre también. Desde siempre, porque es en un solo acto, ¿no? Sí. Por lo tanto, podríamos pensar que todo lo trata con el Verbo eterno humanado, pero desde toda la eternidad. Y el Verbo eterno humanado es el que corresponde al Padre por todo, por la creación, corresponde al Padre por todos nosotros. Y después, cuando ya empieza la historia en el tiempo, cuando aquel acto se empieza a desarrollar en el tiempo, en que aparece el hombre, viene el hombre falla, y luego tiene que venir la redención, y el reino de la divina voluntad se queda prácticamente en espera. Hasta ahora con Luisa, en que Dios decide que debe ser ya el momento, la escogen a ella, y se empieza a trabajar el reino de la divina voluntad. Lo que debió suceder en Adán, ahora en Luisa. Esto podríamos decir que la correspondencia que el Verbo encarnado le dio al Padre desde toda la eternidad, se tiene que traspasar al reino, y del reino de, o sea, Luisa, se tiene que traspasar a nosotros para que nosotros le correspondamos a Jesús, y Jesús, con esa correspondencia nuestra, la pueda entregar al Padre. Y entonces este reino será la gloria tanto de la obra de la creación como la obra de la redención. En fin, es un poquito así medio complicado, pero me llama la atención el que diga que allá sin intervención de criatura. Sí. Pero criatura en el orden secundario. Pero la primera criatura,
que es la humanidad de Jesús, ella no es criatura como nosotros. ¿Sí? Sí. A lo mejor estoy desvariando, pero simplemente estoy hablando así al vacío. Así nos abre la mente para pensar más Para cosas. pensar, Claro. ¿no? Y también me estaba yo preguntando qué sentiría, ahora sí que qué sentiría Luisa cuando Jesús le está diciendo que pues que ella va a ser el tercer fiat va a ser por ella. Ha de haber sentido Luisa pues algo que no podemos describir. Yo pienso que lo describe muy bien. O sea, primero incredulidad, segundo temor, tercero como decir, bueno, pero es que soy incapaz. ¿Cómo podríamos decir este sentimiento? O sea, de nulidad, de incapacidad. Pues sí, de que no se sentía ella merecedora a lo mejor de Bueno, eso. merecedora no, pero en cuanto a extenderse en esa infinitud del fiat de la creación, o sea, como que a ella le quedaba muy, muy grande el paquete, ¿no? El tener que extenderse en toda la obra de la creación, seguramente pensó y dijo, es que eso yo no lo puedo hacer. Claro. Y a lo mejor muchas veces las criaturas, cuando estamos conociendo la divina voluntad, decimos, ¿cómo es posible que nos podamos extender a todo? A lo mejor es una similitud de Luisa en este momento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Así es. Esto simplemente es una idea, pero un adelanto de algún programa algún día. Creo que vale la pena algún día intentar hacer un programa sobre toda la manifestación que Jesús le da a Luisa de lo que es vivir en su voluntad, de ese poderse extender en el tiempo, de ese poder estar actuando en los momentos que ya no existen o que existirán. ¿Sí? Estar actuando. O sea que esto quiere decir que el tiempo y el espacio no siguen realmente las reglas o las leyes que el hombre le ha puesto. Sí, ¿no? ¿Sí? Y para el hombre es difícil salirse de eso. Así es. ¿Cómo es que Jesús nos invita a que todas las mañanas nos pongamos en el paraíso, en Adán, para recibir lo que Él le dio a Adán? Y no nos lo dice en forma de imagínalo o no, sino dice, aquí te espero. Curioso, ¿no? Pero en fin, algún día. Sí, Estaría muy bien. yo siento que el tiempo es como una burbuja que tuvieron que crear para que pudiera haber libre albedrío. Porque dentro del tiempo ya podemos ver pues si vemos nada más a Dios, no hay libre albedrío porque no se puede comparar con nada. Pero en el tiempo, pues si a mí me dicen, o a alguien, $1,000 millones aquí, o una eternidad feliz en un lugar que ni conoces, pues a lo mejor en la mente ya uno está viendo dos opciones que pudieran competir, digo, para alguien. Así es. En fin, pero es interesante, ¿no? Sería muy interesante eso. Algún día, nada más que nuestro Señor nos aclare más las cosas. Desde la eternidad, nuestra burbuja de tiempo se debe ver como pasmada, como todo vivo. Como todo vivo. Así es como lo ve Dios. Sí. Porque Dios en su eternidad es un eterno presente. Ya está. Está lo presente, está lo pasado y está lo futuro, todo en un mismo acto. En fin, eso es. Seguimos mejor con la lectura. Sí. Estos tres fiat representarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra. Y tendré el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables, el uno será vida del otro, serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat,
quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más mi amor, y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera, quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Yo al oír esto he quedado no solo confundida, sino como aturdida y decía entre mí, ¿será posible todo esto? Hay tantos, y si esto es verdad, que me ha escogido a mí, me parece que sea una de las acostumbradas locuras de Jesús. Además, ¿qué cosa podría hacer, decir, dentro de una cama, medio lisiada e inepta cual soy? ¿Podría yo hacer frente a la multiplicidad e infinitud del fiat de la creación y de la redención? Siendo mi fiat semejante a los otros dos fiat, debo correr junto con ellos, multiplicarme con ellos, hacer el bien que hacen ellos, entrelazarme con ellos. Jesús, piensa lo que haces. Yo no sirvo para tanto. Pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? Entonces, mi dulce Jesús ha regresado y me ha dicho. Esto es lo que decíamos, ¿no? Esos sentimientos de Luisa de incapacidad de poder abarcar lo que están abarcando los fiat divinos, Claro, ¿no? sí, pues es una cosa. O sea, se ha de haber quedado así como diciendo, es que yo no puedo. Claro, aturdida, toda confundida, Así es. ¿no? Ujú. Pero cuando la criatura une su fiat, su sí, su hágase, lo une al sí de Dios, al fiat de Dios, entonces el fiat de Dios se encarga de difundir ese fiat de criatura. No es la criatura la que lo va a hacer. La criatura no tiene la capacidad de poder saber hasta dónde se extiende la acción de la divina voluntad, hasta dónde se extiende la acción creadora de Dios en un infinito que no tenemos ni idea de lo que sea, ni de la extensión que tenga. ¿Sí? En un fiat divino de la redención, donde no conocemos ni siquiera los actos de propios de Jesús, el sufrimiento interior, todo lo que él pasó, no tenemos la menor idea. ¿Cómo esos actos, junto con los externos, nos logran gracias infinitas? ¿Y qué quiere decir una gracia infinita? ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. ¿Sí? Nuestra mente no da para tanto. Así es. Entonces, ante este panorama, Luisa ha de haber dicho, espérate un momento, esto yo no soy capaz. Así A ver, es. seguimos. Dice, hija mía, cálmate, yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Después son difundidas. En efecto, ¿quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán y luego Eva. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años... Espérame, perdón. Dentro de toda la enseñanza de Jesús sobre la divina voluntad, va dando pequeñas claves o tips, cosas muy, muy sutiles que aparentemente se nos pasan, pero que nos van aclarando otros, no aclarando, sino nos van dando armas para defender la autenticidad de la revelación pública, para defender la autenticidad del Génesis que se ha puesto en entredicho. Si nos fijamos lo que acaba de decir, Sí. a ver otra vez, ¿quién fue espectador de la creación? ¿Quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán y luego Eva. 2. Y luego dice, no fueron ciertamente una multitud de gentes. O sea, no hubo muchos. Esto es importante. Parece como que se nos va dentro de la lectura, Sí. pero son pequeñas capsulitas que debemos ir tomando y que son para defender el otro punto, ¿no? Sí. Dice, pero después de años y años han sido espectadores turbas y multitudes de pueblos. Eso es lo que estaba pensando el otro día. Adán no vivió todas nuestras vidas. Sí. Y la redención tardó
2000 años en llegar, digamos, no 4000. 4000. 4000, y Jesús tiene que rehacer todos los actos de todas las criaturas, y no le hubiera salido como más barato rehacerlas en Adán. Está bien. Pues sí, hubiera sido más barato rehacerlas en Adán, nada más que Adán no tenía a un redentor. O sea, tendría que haber cualquiera de dos. Adán tendría que haber engendrado a María, o sea, entre Adán y Eva, para que María pudiera albergar en su seno al Verbo encarnado. ¿Sí? O sea, que Jesús tendría que haber aparecido prácticamente casi como hijo de Adán y Eva, o cuando mucho en la primera generación. Pero quedaba un pequeño punto que no era fácil. En la creación, Dios le da a Adán todos los dones gratuitamente. O sea, no hay nada de ¿cómo diríamos?, de costo para Adán. Como Adán los rechaza, ahora Dios, para volverlos a dar, requiere de una cantidad de peticiones y de pago, que son peticiones, deseos del Redentor, actos buenos de voluntad humana, en fin, para poder que Él se decida a mandar al Redentor. Y eso es lo que se llevó tantos años. O sea, el ir logrando todo eso, y que es la Virgen María quien lo viene a completar. Sí. ¿Sí? Entonces no era cuestión de nada más decir luego. Efectivamente hubiera sido mucho menor el sufrimiento de Jesús si hubiera nacido ahí en esos tiempos, ¿no? Pero el decoro de la divinidad se lo impidió. Dice, en el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá. Ni siquiera San José supo algo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí que, confundida, no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno. Y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así, en su seno virginal... Espérame, ese es otro punto también. Fui yo quien se lo manifesté. Sí. ¿Quién le manifestó a José lo que pasaba en María? Pues un ángel, decían. Un sueño, un ángel. Se dice que un ángel en un sueño. Ajá. ¿Y qué dice aquí Jesús? Sí, dice, fui yo quien se lo manifesté. O sea, que de alguna manera, o sea, Jesús, antes de su encarnación, está actuando en José, para manifestarle que toda la obra aquella era obra de Dios. Sí. ¿Sí? Porque no cabría pensar que es posterior. O sea, que ya es cuando Jesús está grande y que le dice a José, oye, es que todo esto que pasó era obra nuestra. No, sino es en ese momento. Ahora, si nos fijamos en lo que dice antes, si nos quieres repetir tantito. Dice, mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que, confundida, no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno. Y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. O sea, ¿qué es lo que le manifiesta? Primero su encarnación, y luego la obra de la redención. Pero en las dos es Jesús quien dice que Él fue el que lo manifestó. Sí. Y así, en su seno virginal, como semilla germinó este fiat. Se formó la espiga para multiplicarlo, y luego salía la luz del día. Pero ¿quiénes fueron los espectadores?
poquísimos, y en la estancia de Nazaret los únicos espectadores eran mi amada mamá y San José. Cuando mi humanidad creció, salí y me hice conocer, pero no a todos. Luego se difundió más y se difundirá aún. Así será del tercer fiat. Germinará en ti, se formará la espiga. Solo el sacerdote tendrá conocimiento, luego pocas almas, y después se difundirá. Se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención. Por cuanto más te sientes aniquilada, tanto más crece en ti y se fecunda la espiga del tercer fiat. Por eso, sea atenta y fiel. La espiga del tercer fiat, ¿no? O sea, aquí volvemos otra vez a entender el papel de Luisa. Ajá. Que el papel de Luisa no es una vidente que recibe un mensaje. Esto ya lo habíamos mencionado. Pero es la obra de Dios que la está comparando a la espiga, pero una espiga que debe crecer. Sí, que tiene muchas semillas. Así es. Entonces, no es una vidente, es la tercera obra de Dios. Es un papel importantísimo, ¿no? Así La es. tercera obra de Dios. Tercer fiat, ¿no? El tercer fiat, así es. Son espigas de diferente producto. Ya en Luisa ya es otro producto el que sale. Sí, o sea, es el reino, pero es un reino que ya lo podemos obtener todos aquellos que hemos nacido en pecado original. El reino ya estaba, o sea, estaba en María, estaba en Jesús. Sí. Pero Jesús, como Redentor, Él tiene que dejar eso aparte y tomar todo lo del hombre para rehacerlo y salvarlo. En María, María no lo podía transmitir, porque María es inmaculada. Nosotros no. Entonces no tenemos esa afinidad con ella. ¿Sí? Entonces el reino existía en ella, sí, ella era la reina, pero el reino no se podía transmitir, por lo tanto lo tienen que transmitir a una persona salida de pecado original, y si esa persona es fiel hasta el final y se establece el reino en ella, ahora sí, nosotros podemos tomarlo de ella. Sí. Es una continuidad en sus, pues es una continuidad de todo lo anterior, ¿no? Así es. Y bueno, qué bueno que nos está tocando a nosotros, doctor. Claro. ¿Verdad? Es una alegría muy grande. Así es. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 12150 de febrero 2 de 1921. El tercer fiat debe correr junto con los otros dos fiat. Los tres fiat tienen un mismo valor y poder porque contienen la potencia creadora. Bueno, creo que desde el título que acabamos de escuchar, ya entendemos que va a seguir hablando de lo mismo. Uh-huh. Sí. O sea, el tercer fiat debe correr junto con los otros dos. Uh-huh. No puede haber una obra que los otros dos fiat hayan llevado a cabo en donde no vaya este. Uh-huh. Porque si falla en algo, en una pequeña obra, esa pequeña obra significaría la no correspondencia total a Dios. Uh-huh. Y entonces Dios nunca quedaría plenamente pagado. Así que ese es el trabajo de Luisa. Sí. Y los tres tienen el mismo valor, aquí lo está diciendo, ¿no? Uh-huh. Dice, continuando mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en el querer divino y decía entre mí, Jesús mío, quiero amarte y quiero tanto amor para suplir al amor de todas las generaciones humanas que han estado y estarán. Pero ¿quién puede darme tanto amor para poder amar por todos? Amor mío, en tu querer está la fuerza creadora. Por tanto, en tu querer quiero yo misma crear tanto amor para suplir y sobrepasar al amor de todos y a todo lo que todas las criaturas están obligadas a dar a Dios como nuestro creador. Otro punto interesante. En tu querer quiero crear. Uh-huh. No es quiero tomar tu amor.
Mm. No es quiero con este amor que tú me das, lo quiero poner en mí y quiero vivir este amor y dártelo a ti. No es eso. Quiero crear. Quiero crear. Está compartiendo de alguna manera las virtudes de Dios, la virtud creadora de Dios. Ujú. La potencia creadora. Ujú. Sí, así es la potencia creadora de Dios que ahora Luisa está usando gracias a esta compartirle a ella todo lo de Dios y lo está usando para crear amor. No es para tomar, sino para crear. Son palabras, ¿no? Palabras, sí, así es. Ujú. Sí, porque como decíamos en algún programa, ya ella está plenamente dentro del querer divino. Así es. Ya está en su plenitud. Así es. Ujú. Toda alma que vive en la divina voluntad, sus obras son dentro del querer divino. No hay forma de que lo ponga fuera. Ujú. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Dice, pero mientras esto hacía, he dicho, ¿cuántos desatinos estoy diciendo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Hija mía, es cierto, en mi querer está la fuerza creadora. De dentro de un solo fiat mío salieron millones y millones de estrellas. Del fiat Miji de mi mamá, del cual tuvo origen mi redención, salen millones y millones de actos de gracia que se comunican a las almas. Estos actos de gracia son más bellos, más resplandecientes, más multiformes que las estrellas. Y mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de la gracia se multiplican al infinito. A cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. Ah, si las criaturas pudiesen ver en el orden sobrenatural de la gracia, oirían tales armonías, verían tal espectáculo encantador, que pensarían que fuera su paraíso. Esto también es interesante. El fiel creador, ¿cómo diríamos? Saca un número determinado de cosas, pero esas cosas ya no se multiplican. El fiat de la redención saca determinados actos de gracia, pero la gracia sí se multiplica. O sea, sí se extiende en toda la humanidad y son infinidad o infinitud de actos de gracia para todos. En todo eso tiene que correr Luisa. El fiat de Luisa tiene que ir corriendo junto con las obras de la creación, que sería más sencillo de alguna manera, o sea, porque son fijas. Sí. Pero ahora en las obras de la redención tiene que correr y multiplicarse tantas veces como veces se multiplica la gracia. Ahora, también el tercer fiat debe correr junto con los otros dos fiat. Debe multiplicarse al infinito y a cada instante. Debe dar tantos actos, por cuantos actos de gracia salen de mi seno, por cuantas estrellas, por cuantas gotas de agua y por cuantas cosas creadas hizo salir el fiat de la creación. Debe confundirse junto y decir, ¿cuántos actos sois vosotros? Tantos hago también yo. Cuantos actos sois vosotros, tantos hago también yo. Estos tres fiat tienen un mismo valor y poder. Tú desapareces, es el fiat el que actúa, y por eso, también tú en mi fiat omnipotente puedes decir, quiero crear tanto amor, tantas adoraciones, tantas bendiciones, tanta gloria a mi Dios, para suplir a todos y a todo. Tus actos llenarán cielo y tierra, se multiplicarán con los actos de la creación y de la redención, y se harán uno solo. Parecerá sorprendente e increíble a algunos todo esto, pero entonces deberían poner en duda mi potencia creadora, y además, cuando soy yo quien lo quiere, quien da este poder, toda duda cesa. ¿Acaso no soy libre de hacer lo que quiero y de dar a quien quiero? Tú sé atenta, yo estaré contigo, te cubriré con mi fuerza creadora y cumpliré lo que quiero en ti.
Bueno, este es el trabajo de Luisa. Y ahora, bueno, estamos conociendo quién es Luisa, lo que hizo, lo grande que es ella. Pero ahora yo pregunto, bueno, ¿y nosotros? Pues es el mismo trabajo de Luisa, ¿no? No como cabeza de misión, pero si queremos llegar a vivir en la divina voluntad, bien, si verdaderamente queremos llegar a vivir en ella, tenemos que hacer lo mismo que ella. O sea, tenemos que extender nuestro fiat, este fiat que Dios nos está pidiendo, ponerlo en el fiat de Luisa, para que, puesto en el fiat de Luisa, se ponga en el fiat de la divinidad y correr en los actos de la creación, en los actos de la redención, extendiendo la vida que se nos ha dado. Porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Él dice que Él hizo las obras para que al hombre le toque con esas obras poner la vida. Y aparte, Jesús es Rey de Reyes. Y nosotros somos en donde Él reina, pero no somos reyes. Nos dicen que con el bautismo ya fuimos elegidos como rey, sacerdote y profeta, ¿sí? Pero Jesús nos dice, el rey es el que extiende su vida sobre aquel lugar donde reina. Y Jesús nos pide extender la vida nuestra, o sea, la vida divina nuestra, sobre todas las cosas creadas. Para que ahora Dios sea todo en todos, en la creación le pague en gloria, pero sobre todo que nosotros somos los que tenemos que hacerlo. No decir ya Luisa lo hizo. Bueno, Luisa lo hizo y gracias a que ella lo hizo, yo lo puedo hacer. Pero ahora yo me tengo que unir al acto de Luisa para estar interactuando con ella y pagándole a Jesús y al Padre por todo lo que han hecho. Y siendo la corona y la gloria de esas dos obras anteriores, creación y redención. Tenemos un gran trabajo por hacer, doctor. Así es, ya no es el trabajo de fundar. El reino ya está fundado. Tenemos una enorme ventaja que si me salgo ahora ya puedo regresar, cosa que antes no. Pero de todas maneras sí debo centrar muy bien la idea de que debo hacer lo mismo que hizo Luisa, si es que verdaderamente quiero vivir en la divina voluntad. Si nada más quiero hacer actos, bueno, eso es otra cosa. Pero Jesús quiere vidas, vidas y vidas, no actos. Claro. Pues entonces a trabajar, ¿no? A trabajar, ¿verdad? A trabajar fuerte. Exacto. A trabajar fuerte y a tratar de sacar adelante todo esto, ¿no? Bueno, amigos, pues con esto se termina el tiempo de este programa. Le agradecemos aquí su visita a Alejandro, a Elvi. Gracias a usted, doctor. Gracias. Y a ustedes, Gracias, sobre Alex. todo, amigos, Gracias, que doctor. continúan escuchando y leyendo y adentrándonos en el libro del cielo. Hasta Para luego. seguir leyendo el libro del cielo y continuar pidiendo porque este reino se extienda. Así es. Hasta luego, amigos. Hasta luego.